Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría, qué regocijo, qué bendición, qué completa satisfacción el podernos despertar, escuchar el amanecer, los pájaros, los pajaritos, eh, cantando, alabando al Señor. Qué hermoso es poder tener un día más de vida en el cual honrar a nuestro Señor y Salvador, en el cual lo podemos adorar, en el cual podemos darle las primicias como su palabra nos manda, para poder entrar en esa comunión que día a día debemos tener con nuestro amado Rey. Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos y llenos de la gracia del Espíritu Santo y de su hermoso regocijo. Espero que el día de hoy tengan un día muy bendecido, que el día de hoy sea lleno de mucho amor, de mucha fortaleza, de mucho ánimo. Bueno, amados hermanos, hemos venido realizando un hermoso estudio del Apocalipsis, hemos venido aprendiendo sobre la palabra del Señor, sobre esta revelación profética que le fue entregada al apóstol Juan en la isla de Patmos por misericordia de Dios, por medio de su Hijo Jesús. Y hemos visto, bueno, cómo el Señor se manifiesta gloriosamente, no solo a Juan, sino ante todos nosotros, al leer cada pasaje del Apocalipsis, pues hemos sido bendecidos y hemos sido regocijados en la palabra del Señor. Hoy es una enseñanza, yo creo que es muy especial. Hoy vamos a aprender lo que se puede llamar la base teológica del escatologismo. Y es que escatología se refiere al estudio de los últimos tiempos, quiere decir la palabra escatología. Y los últimos tiempos pues hace referencia al Apocalipsis. Pero resulta que la escritura, eh, el único libro que habla sobre el final de los tiempos, pues no es solamente el Apocalipsis. La Biblia, digamos que tiene varias referencias para, para poder llegar a entender este hermoso libro, puesto que con el solo libro del Apocalipsis, la verdad, para nosotros y para nuestro entendimiento como humanos sería imposible poderlo comprender en su totalidad solamente con este libro. Entonces el Señor en su misericordia reveló a otros hijos de Dios, lo que se llamó a los profetas y también a los apóstoles, y usando a su Hijo Jesús, pues nos dio varias señales y varias herramientas para poder entender este libro del Apocalipsis, que como les dije, hace referencia a una rama de la teología que se llama escatología. Entonces, basados en eso, ¿por qué les doy esta introducción? Ya hemos estudiado los primeros 5 capítulos y vamos a entrar al capítulo número 6 del Apocalipsis. Pero antes de entrar al capítulo número 6, es necesario entender el estudio de la profecía desde su columna vertebral. Y para poder entender esto a lo que me estoy refiriendo, es necesario entender una profecía que se le dio a un profeta llamado Daniel, y esta profecía es la columna vertebral de todas las profecías. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las profecías se desligan de ella. Algo tienen que ver con la profecía de Daniel que le fue entregada. Esta profecía a la que nos hacemos referencia se llama la profecía de las 70 semanas. Muchos de pronto de ustedes, hermanos, ya han escuchado, ya han estudiado. Desde que el Señor nos envió a cuarentena, nos ha permitido estudiar en varias ocasiones esta profecía
Esta es la tercera vez que la voy a enseñar en este tiempo de cuarentena con la misericordia de Dios. Y es que es vital, es vital poder entenderla. No podemos continuar al capítulo 6 sin entender la profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Entonces hoy, con la voluntad y la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, pues vamos a estudiar esta profecía de las 70 semanas para poder entender qué es lo que va a suceder en el Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. Es por eso, amados hermanos, que hoy vamos a remitirnos al libro de Daniel en el capítulo número 9 y vamos a estudiar los versículos del 20 al 27, el cual se denomina Profecía de las 70 semanas. Dependiendo de la versión de sus Biblias, de pronto encontrarán este título para esta porción de la palabra o un título muy similar, ¿de acuerdo? Entonces preparemos nuestros espíritus, preparemos nuestra espada, que es la palabra, y deleitémonos en ella. Bueno, versículo 20 del capítulo 9 de Daniel. Está hablando el profeta Daniel y dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí comienza la profecía, amados hermanos. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amado Dios, amado Rey, Padre Celestial, Dios mío, te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender esta hermosa escritura, Señor. Permítenos entender, Señor, esta profecía que ha sido estudiada por muchos hombres, muchas personas, y gracias a sus estudios
hoy en día podemos entenderla, Señor. Llena nuestro corazón, llénanos de regocijo y llénanos de la sabiduría necesaria para comprenderla y aplicarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, esta es una hermosa enseñanza porque nos trae mucho enriquecimiento, tanto intelectual como espiritual. Hay que primero poner en contexto a Daniel para poder entender qué es lo que sucede. Miren, Daniel, este libro fue escrito más o menos sobre el año 586. El pueblo de Israel, cuando Daniel escribió este libro, se encontraba en cautiverio. ¿En cautiverio por quién? Por los babilónicos. Babilonia había tomado como esclavo al pueblo israelita y se encontraban pues en esta región, en Babilonia, como esclavos, el pueblo de Israel. Algunos varones de Dios, como Daniel y otros más, pues vivían en el palacio del rey, vivían en partes, digamos que con ciertos privilegios debido a la misericordia de Dios y a la obediencia de estos hombres. Como les digo, uno de estos hombres pues fue Daniel, un hombre muy usado por Dios para ayudar al pueblo de Israel y también a nosotros, puesto que a él le fueron entregadas varias profecías que se encuentran en el libro de Daniel. Muchas de ellas ya se han cumplido y otras están por cumplirse. Esta semana, este estudio de las 70 semanas ya se cumplió una parte y falta una última por cumplirse. Pero entonces es de entender que la profecía le fue entregada a Daniel y Dios le estaba revelando eventos futuros a Daniel. Le reveló eventos futuros que iban a pasar más o menos unos 150 años después de que le fue entregada la profecía, y le fue entregado también profecía para nuestros tiempos, que tiene que ver con el libro del Apocalipsis. Ya más adelante vamos a entenderlo, pero aquí vemos cómo el poder de Dios y la misericordia de Él referente a cómo en su voluntad el Señor entrega conocimiento para que todos entendamos y todos busquemos de Él. Como les dije, esta profecía fue entregada a Daniel más o menos sobre el año 586, donde empezó el cautiverio, pero en el tiempo real se le entregó más o menos a Daniel sobre el 538, más o menos. Es que este ángel, ¿sí?, del que habla la escritura, Gabriel, le permitió tener la profecía. Bueno, vamos por partes para poder entenderla. Hay que comenzar diciendo que todas las profecías que se le entregaron a Daniel, todas se le entregaron primeramente cuando él estaba en oración. Y es que muchas veces nosotros deseamos recibir revelación por parte de Dios. Cuando me refiero a revelación, no me refiero a que nos siga dando profecía, porque eso no es así, eso ya no existe, sino me refiero al hecho de entendimiento, revelación como el saber actuar, el saber hacer. Y para poder nosotros recibir esta información, Daniel es un hombre que nos enseña muchísimo, porque nos enseña que la mejor forma o la única forma para poder recibir de esto por parte de Dios es con la oración, es hablando con Dios. Y el versículo 20 por eso comienza haciendo esta introducción. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Aquí Daniel dice que él oraba a Dios pidiéndole perdón por los pecados de él y del pueblo. Hay que aclarar que Daniel no era que estuviera en pecado, sino que cuando oramos
nosotros debemos incluirnos como si los pecados por los cuales estamos orando los estuviésemos cometiendo, puesto que nosotros venimos del mismo pueblo. Me hago entender. Cuando, por ejemplo, oramos por Colombia, nosotros debemos incluirnos en el pecado que esté cometiendo Colombia, o la ciudad de Bogotá, o la familia. ¿Para qué? Para que Dios pueda limpiar a toda la familia. Porque aunque yo no esté cometiendo ese pecado, ¿sí? Dios ve con buenos ojos el hecho que nosotros nos incluyamos dentro de todo el núcleo, llámese familiar, llámese ciudad, llámese país, porque hacemos parte de él y de una u otra manera hacemos parte del pecado, pero no era que Daniel estuviera en pecado. Asimismo, pues nosotros debemos orar. Y dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Qué era lo que sucedía? Pues que el pueblo de Israel se encontraba cautivo, estaban esclavizados. Y pues Daniel, en los versículos que preceden este versículo, el versículo 20, entre el versículo 1 y el versículo 19, Daniel hace una oración a Dios. ¿Para qué? Para que le ayude a entender cuánto tiempo iba a durar más el pueblo de Israel cautivo. Es por eso que el ángel Gabriel es enviado. Porque cuando Daniel empieza a orar, Dios envía al ángel para que le haga la revelación de la petición que le estaba, valga la redundancia, pidiendo Daniel. Entonces, ¿a quién se le dio todas estas revelaciones? A hombres de Dios, a hombres de oración. Por eso nosotros debemos estar muy enfocados, así como el estudio que se hizo ayer sobre la oración, debemos estar muy enfocados en que todo hijo de Dios debe ser una persona que constantemente esté orando. Si nosotros deseamos entender esta profecía, es necesario ponerla en manos de Dios, orarle para que abra nuestro entendimiento. De otra manera, nos va a ser muy difícil el poder entenderla. ¿De acuerdo? Por eso acá estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para que Él sea el que nos enseñe, no el hombre. Siguiendo con nuestro estudio, entonces, pues vemos que este ángel, ¿sí? Le permite tener la sabiduría y el entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda entender lo que se le va a dar, esta visión que tiene Daniel. Y empieza el versículo 24 con el estudio de las 70 semanas como tal. Dice, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto nos da a entender que la profecía fue enviada para el pueblo de Israel. Recordemos que el reloj profético del mundo es Israel, que todo lo que le pase a Israel es muy importante tenerlo presente porque ahí va a desencadenarse los eventos futuros para nosotros, el pueblo gentil, o en este momento para la iglesia. Es ahí lo importante de tener como referencia al pueblo de Israel, bendecir al pueblo de Israel, aunque ellos no han recibido del Mesías, de Jesús, ellos todavía esperan la venida de, del Mesías, y pues por eso fue que, valga la redundancia, fueron castigados, ¿sí? Pero igual sigue siendo el pueblo amado. Por eso esta revelación o esta profecía fue enviado para ellos. Y dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, este es el propósito, ¿sí? Este versículo 24 nos muestra el propósito de la profecía. ¿Por qué se le envió? Porque era la manera o es la manera en que va a terminar la prevaricación, la maldición, toda la desobediencia, se le va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, o sea, se va a quitar
todo lo que interrumpe la comunión entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Sí? Va a haber una justicia perdurable, porque al final de la semana 70 va a venir nuestro Señor Jesucristo a reinar el reino milenario, ¿sí? Y sellar la visión y la profecía, puesto que con el Apocalipsis se sella toda profecía, no hay más profecía. Es por eso que estas sectas o religiones que dicen que actualmente están recibiendo profecía por parte de Dios, eso es una herejía, eso es mentira, porque la misma palabra de Dios nos dice que la profecía ya está sellada. En el libro de Apocalipsis es muy claro, donde dice que no le podemos agregar ni quitar una sola palabra al libro, porque recibirán todas las maldiciones que en él se encuentre. Y por último dice, y ungir al santo de los santos. Este ungir al santo de los santos se refiere al lugar santísimo, no ungir a Cristo, porque Cristo no puede ser ungido, porque Él es la unción. Entonces acá se refiere es al templo del Señor, al lugar santísimo, ¿sí? A darle todo el honor y toda la gloria cuando venga la ciudad santa. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, y aquí comenzamos a desglosar esta hermosa enseñanza. ¿Por qué? Resulta que la profecía de las 70 semanas de Daniel está dividida en 3 partes, como lo está manifestando aquí la palabra. Entre los versículos 25 y el versículo 26 se describen las 3 fases que va a tener la profecía de las 70 semanas. Está dividida en 3 tiempos. Primero vamos a entender algo muy importante, y es de dónde viene este término de las 70 semanas. Bueno, resulta que en el hebreo, para la palabra semana, ¿sí? Y el conjunto de 7, recordemos que aquí nos está hablando de 7, ¿sí? Hay un término que se usa y es la palabra chabúa. Chabúa, ¿qué indica? En hebreo se escribe chabúa y en griego hepta, y eso corresponde a la palabra semana, ¿sí? O 7. Entonces, ¿cómo así? Resulta que donde la palabra hable de chabúa, siempre está hablando del término 7. Esto para que ustedes, del que le gusta escudriñar muy bien a profundidad las escrituras, hay un ejemplo en Génesis 29 del 25 al 27 y en Levítico 25 al 8. Por tiempo no los vamos a leer para no desviarnos, pero la palabra chabúa hace referencia a una semana, que si nosotros lo traducimos, como ya sabemos, quiere decir 7, está hablando normalmente de 7 años. Eso es lo primero que debemos entender. Cuando veamos en la palabra una chabúa, entonces una chabúa se está refiriendo que a 7. ¿7 qué? 7 años. Es por eso que la palabra está muy bien explicada, ¿sí? Está muy bien explicada referente a los tiempos. Por eso es que la profecía debemos estudiarla a profundidad con mucha calma y con mucho discernimiento. Entonces, la palabra hebrea para el número 7 es chabúa, ¿sí? Y el griego hepta, ¿de acuerdo? ¿Eso que nos traduce? Aquí la palabra nos está diciendo que una semana es igual a 7 años.
Y si me dicen que me están hablando de 70 semanas, me están hablando de 490 años, ¿cierto? Quiere decir que la profecía de las 70 semanas me habla de 490 años. Esa es la profecía de las 70 semanas. Ese es el tiempo que dura, ¿sí?, las 70 semanas. Ahora, estas 70 semanas están completamente enfocadas en qué? En el pueblo de Israel. Es muy importante tenerlo claro. Entonces, como les decía, estos 490 años están divididos en tres fases o tres periodos. El primer periodo, como lo dice la palabra, está dividido en un periodo de 7 semanas. Entonces, si yo multiplico, ya sabemos que una semana se refiere a 7 años y me están diciendo que son 7 semanas. El, el primer tiempo, ¿sí?, me está hablando de 7 por 7, 49 años. Entonces, la profecía comienza exactamente en el año 445. Porque el versículo, leamos nuevamente el versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces la primera parte son 7 semanas, ya sabemos. 7, el número 7, pero una semana se refiere a un año. Entonces, como son 7 semanas, 7 por 7, 49. Resulta que Israel, pues estaba en cautiverio, ¿cierto? Desde el año 586. Pero el pueblo de Israel se le permitió ir y reconstruir la ciudad de Jerusalén, porque cuando fueron llevados en cautiverio la ciudad fue totalmente destruida, sus murallas, sus edificaciones. Entonces el rey Ciro en el año 538 envió a Esdras, por eso es que está el libro de Esdras, envió a Esdras para que comenzara a edificar nuevamente este, tanto el templo como que se reconstruyeran nuevamente las murallas, la ciudad. Entonces, Esdras inició esto, pero él no lo completó, él no lo pudo completar. Se completó con Artajerjes. Artajerjes era el rey que estaba en ese momento, ¿sí?, en Babilonia, y él permite que Nehemías, ahí vuelvo y digo, por eso también está el libro de Nehemías donde explica eso, en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 8, explica cómo se da ya la orden definitiva para que los israelitas pudieran que reconstruir o restaurar y edificar Jerusalén, la primera parte del versículo 25. Entonces, entendiendo esto, ¿sí?, la profecía, digamos que comienza en el 445. Dice que la primera semana, ¿sí?, o sea, esos primeros 49 años, se iba a reconstruir Jerusalén. Y así fue. Fueron casi 50 años en los que los israelitas pasaron por muchos trabajos. En estos dos libros, en Esdras y en Nehemías, encontramos por todo lo que pasó el pueblo israelita para poder reconstruir Israel. ¿Y cómo se empezó a cumplir la profecía? Recordemos que la profecía se le entregó a Daniel, ¿cuándo? En el 586. Y se empezó, digamos que a desenvolver desde el 538 con Esdras y se reafirmó con Artajerjes en el 445 a.C. con Nehemías. Entonces aquí se cumplió la primera semana.
esa primera semana. Entonces 7 por 7, 49. Los primeros 49 años de esos 490 pasaron de esa manera, con la reconstrucción de Jerusalén. Después viene el segundo periodo. El segundo periodo donde se va a cumplir la segunda parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y dice que la palabra en Daniel 25, seguimos leyendo, y dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces ya sabemos que una semana son 7 años. Aquí ya nos está hablando de 62 semanas. Entonces, si yo multiplico 62 semanas, ¿cierto? Si yo multiplico 62 semanas por 7, eso me va a dar 434 años. Entonces, después de que se reconstruyó Jerusalén, transcurrieron 434 años, en donde ya vino Jesús, ya vino el Mesías, y al final de esos 434 años, o al final de esas 62 semanas, fue donde Cristo murió. Entonces vemos que la suma entre estos dos periodos, entre los 49 años de la reconstrucción de Jerusalén y la muerte de Cristo, ¿sí? La suma de estos dos fueron 483 años, para un total de 69 semanas. Recordemos, nuevamente, la profecía de Daniel consta de 70 semanas. Las primeras 7 semanas, que es lo mismo que decir 49 años, ocurrieron con la edificación nuevamente de Jerusalén. Las siguientes 62 semanas o 434 años fue el tiempo que transcurrió después de la reconstrucción hasta que Cristo murió. ¿Sí? Y ahí digamos que cuadran perfectamente los 483 años para un total de 69 semanas. Es muy, muy, muy importante entender, ¿sí?, que esta profecía no se cumple en su totalidad seguidamente. ¿Qué quiere decir? Que como queda haciendo falta una semana, ¿cierto? No quiere decir que esa última semana se cumplió en el momento en que muere Cristo. No. Hay algo que se llama el Valle de la Iglesia. Y es algo que los profetas no pudieron ver porque eso estaba, digamos que, protegido o sellado por parte de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que vino a ser Cristo tuviera su cumplimiento. Y es que el tiempo entre la semana 69 y la semana 70 se llama el Valle de la Iglesia. Actualmente ese Valle de la Iglesia, pues fijémonos, Cristo murió más o menos entre el año 30 de nuestra era, más o menos no, en el año 33 más o menos al año 38 de nuestra era. ¿Por qué se da esta fecha? Porque es que anteriormente los años no se contaban como nosotros los contamos. Entonces hay un desfase de 5 años. Después, si el Señor lo permite, miraremos para explicar esto. Pero hay un desfase de 5 años, ¿sí?, entre la transición de un calendario con el calendario actual que nosotros manejamos. Entonces, por eso la muerte de Cristo está entre el año 33 y el año 38. De ahí que la escritura se cumpla perfectamente con los tiempos, ¿sí? Desde el año 445, si ustedes le restan 483 años, eso les da
un tiempo después de Cristo o un resultado de 38 años. Ahí está el intervalo de los 5 años que les comento. Pero entonces, esta semana, esta última semana, para que se cumpla la última semana, es necesario que acontezcan ciertas cosas. Es por eso que ese transcurso, para que pasen estas ciertas cosas a las que se refiere la palabra, se llama el valle de la iglesia. Y es que es un periodo de tiempo en el cual Dios permitió que la iglesia, que fue un término que solamente se vino a conocer en el libro de los Hechos, donde se llamó por primera vez a la iglesia, ¿sí? Porque antes se creía que solamente eran los judíos los que iban a ser salvos, pero no era así. Vimos que como los judíos rechazaron al Mesías, pues Dios permitió que nosotros, ¿sí?, los gentiles, pudiésemos tener acceso a la salvación, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que hubo un valle. Ese valle, ¿cuándo comienza? Cuando muere Cristo, ¿sí? Y va a terminar ese valle de la iglesia hasta el momento del arrebatamiento. Es por eso que en el arrebatamiento que hemos venido hablando en nuestro libro del Apocalipsis, ¿cierto? Hemos sido muy enfáticos que el Apocalipsis comenzará, o la manifestación del anticristo va a comenzar después del arrebatamiento. Entonces vemos, el valle de la iglesia está entre ¿qué? Entre la muerte de Cristo y el momento en que la iglesia sea arrebatada. He ahí una parte muy importante, y es que Cristo, Él profetizó también todo eso, Él habló respecto a eso. Resulta que una vez que Cristo muere, Cristo en Mateo 24, versículos del 1 al 2, Él profetiza que Jerusalén iba a ser nuevamente destruida. Cuando Cristo estuvo, ya recordemos que el templo ya estaba. Ese templo no fue el templo que reconstruyó Nehemías ni Esdras, sino fue el templo que reconstruyó Herodes. Entonces, ese templo, el Señor Jesucristo dijo que iba a ser derrumbado, que iba a ser destruido, ¿sí? Como les dije, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 2, ¿sí? El Señor dijo esto. Y dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, aquí vemos cómo el Señor profetizó la destrucción de Israel. Pero ¿qué tiene que ver la destrucción de Israel con lo que estamos estudiando de Daniel? Pues en Daniel 9:26, después de que dice que se le quitará la vida al Mesías, dice: mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, aquí se está refiriendo a esa destrucción del templo que fue profetizada por el Señor Jesucristo. Y es que en el año 70 de nuestra era, un emperador romano que se llamaba Vespasiano, ¿sí?, envió al general Tito, que era el hijo de Vespasiano, a destruir Jerusalén, porque la odiaban. Y Tito destruyó Jerusalén, ¿sí?, y sus soldados destruyeron absolutamente todo, con ellos el templo. El templo, ¿sí?, fue destruido. Y es que el templo tiene una gran importancia, amados hermanos, porque
cuando se vuelva a reconstruir el templo, esta va a ser una de las señales de que el anticristo ya está pronto a venir. Actualmente este templo no existe. Hay algo que se llama allá en Israel el Muro de los Lamentos. Hay una mezquita así que es como una congregación, hagan de cuenta como una supuestamente una iglesia que se llama la Mezquita de la Roca. Y en esta Mezquita de la Roca ahí están pues ya todos los planos para construir nuevamente el templo en Israel. Recuerda lo que les dije, Israel es el reloj profético y una de las profecías es que para que se manifieste el anticristo, el templo de Israel, el templo en Jerusalén, debe ser nuevamente reconstruido. Ahí la importancia de tener presente por qué se destruyó el templo en el año 70 y cómo fue profetizado por el Señor Jesucristo y pues por los profetas. Entonces, entendiendo esto, vemos por qué hay un tiempo indeterminado que se llama el Valle de la Iglesia. Entonces, lo que les decía, para el cumplimiento de los 490 años, ya pasaron 483 que se cumplieron en el momento en que Cristo murió. Pero no han pasado los últimos 7 años. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no han pasado si la profecía está diciendo 490 años? Pues precisamente porque el Señor en su misericordia, para que la mayor cantidad de gente sea salva, ha demorado ese tiempo, esos últimos 7 años. En esos últimos 7 años se va a cumplir el Apocalipsis. A Daniel le fue revelado el Apocalipsis. ¿Y en dónde? En el versículo 27 del capítulo 9. Ese es el enfoque de la última semana de Daniel. Por eso ustedes podrán escuchar a mucha gente que habla de la última semana de Daniel. Esa última semana de Daniel se refiere ¿a qué? Al Apocalipsis y a la manifestación del anticristo. Leamos el versículo, dice, y por otra semana, ¿sí ven? Y por otra semana, no dice y enseguida la semana, no, sino y por otra semana. Ya entendemos que semana quiere decir 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? Pues el príncipe. ¿Cuál es ese príncipe? El anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo 27 contiene todo el resumen del Apocalipsis. El Apocalipsis, digamos que es el detalle del versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Y es que cuando este príncipe de maldad se manifieste, ¿sí? Pues va a confirmar el pacto con muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Bueno, como lo veremos en nuestro capítulo número 6 del Apocalipsis, vemos cómo el anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. El anticristo se va a manifestar haciendo un pacto con ellos, en donde se va a mostrar como un hombre de paz, porque el anticristo es un hombre de paz, un hombre que va a traer la salvación. Entonces, obviamente, el pueblo de Israel no le va a decir el anticristo, sino que lo van a llamar como el Mesías. Para el pueblo judío va a ser el Mesías, porque los va a ayudar, va a permitir que hagan ofrendas, va a permitir que reconstruyan el templo nuevamente, va a permitir que este pueblo se sienta nuevamente resguardado, pero todo es una mentira. Todo es una mentira. Ese será el comienzo de la semana 70. Y esta semana 70, como lo hemos venido estudiando en el Apocalipsis, pues tiene dos divisiones.
Este periodo de la última semana de Daniel, ¿sí? O la semana 70, también se le llama como la tribulación, en donde los primeros 3 años y medio, entonces el anticristo se muestra como una persona amable, bondadosa, buena ante el pueblo y el mundo, ¿sí? Pero en la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, él va a mostrar lo que verdaderamente es. Él va a mostrar ya lo que verdaderamente hay en su ser, que no es otra cosa más que el espíritu de Satanás. Va a estar completamente dominado y él lo sabe y eso es lo que él quiere, ¿sí? Y pues como lo hemos visto, todo esto está ¿qué? Está profetizado, ¿sí? Ya lo hemos venido leyendo. Entonces por eso acá dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque va a romper el pacto con el pueblo de Israel. Y entonces ahí comenzará la gran tribulación, que lo veremos en el Apocalipsis. Y aquí vemos entonces cómo el Apocalipsis nos revela todo lo que Daniel escribió en el versículo 27. Entonces, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo se va a manifestar ya como lo que es, ya no como un hombre de paz, sino como un hombre de guerra. Y va a esclavizar espiritual y físicamente a todas las personas. Ahora, nos preguntamos, bueno, ¿pero la iglesia va a pasar por ese momento? No. Como ya lo hemos estudiado, la iglesia, ¿sí? Va a ser que arrebatada antes de que eso ocurra. Lo hemos estudiado muy bien en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del 13 al 18. Se ha sido en estos primeros 5 capítulos, casi 6, ese ha sido nuestro versículo insignia para entender que la iglesia, por eso se llama el Valle de la Iglesia, porque la iglesia no va a pasar por esa última semana de Daniel. Si nos damos cuenta, la profecía va, digamos que, enfocada a los judíos, porque es lo que va a dar terminación a la esclavitud total y espiritual de los israelitas, pero también va a ser juicio para todos los que no recibieron a Cristo. Entonces ahí están incluidos los gentiles, que somos nosotros, y los judíos. ¿Mm? Es muy importante entender, ¿sí? Que la iglesia no va a pasar, no va a pasar por la tribulación, por la última semana de Daniel, no va a pasar. Ahora, los que no crean, pues ellos desafortunadamente sí van a, a pasar por este periodo de tiempo, el cual, como vamos a estudiar en nuestras próximas enseñanzas, pues va a ser un tiempo terrible, 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 el cual ninguno quiere pasar. ¿Y por qué va a ser un tiempo terrible? Bueno, el anticristo va a hacer ciertas cosas que, bueno, yo voy a nombrarlas, pero las veremos a profundidad en nuestros estudios que siguen. Entonces, el príncipe del engaño hará, ¿quién es? Satanás, ¿cierto? Hará un pacto con Israel al comienzo de la semana 70. Ahí ya se sabrá que es verdaderamente el anticristo. La iglesia no va a saber quién es el anticristo. Así que, hermanos, no se preocupen, no se gasten la mente, ni su espíritu, ni su tiempo en pensar quién es el anticristo. ¿No? Es importante tener en cuenta todos los hechos antes de, porque la venida de Cristo está pronto. Entonces, si ya entendemos que la venida de Cristo está pronto, pero yo todavía no tengo a Cristo en mi corazón, bueno, este es el momento de recibir del Señor, porque la venida de Él por su iglesia es inminente. O sea, en cualquier momento puede pasar hoy, puede pasar mañana, ¿sí? Puede pasar en un año, pueden pasar en 10 años, pero con toda seguridad
la venida de Cristo se va a cumplir y Él va a venir por su iglesia. Pero si nosotros no estamos preparados, pues vamos a sufrir las consecuencias. Es por eso que Israel va a ser engañado por Satanás. O sea, no crean que, pero si la gente conoce la palabra, si la gente sabe, ve la Biblia, oiga, y van a caer. Imagínense cómo es esta persona, cómo es este ser de mentiroso, la forma de engañar, que, que aún conociendo mucha gente de la escritura, no se va a salvar. ¿Sí? Entonces, para que este anticristo se manifieste, como se los dije, ¿sí? Él va a garantizar a Israel que la reconstrucción del templo de Jerusalén, que como les dije, eso ya está listo. Si ahorita estaba escuchando pues unos comentarios teológicos y comentaban que próximamente van a haber elecciones en Israel y todos los políticos, todos, están prometiendo que si ellos quedan van a construir nuevamente el templo. Entonces, amados hermanos, el reloj profético, ahí está sonando el reloj profético. Y dice también que este anticristo va a proferir la protección contra los enemigos. ¿Sí? ¿Contra los enemigos de quién? De Israel. Ya más adelante en el capítulo 6 vamos a estudiar supremamente a profundidad esto. En la mitad de esta semana, de la semana 70, o sea, los 3 años y medio, Satanás será arrojado a la tierra. Hay que tener algo claro, mire, al igual que Dios está dividido en tres personas, ¿sí? Satanás siempre lo ha querido copiar, siempre. Entonces nosotros conocemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay algo importante. Satanás, pues al copiarlo, lo hace de la siguiente manera. Él se quiere hacer ver como si fuera Dios Padre siendo Satanás, el mismo que engañó a la serpiente, ¿sí? Ese espíritu, ese ángel caído. Ahora, el anticristo es una similitud con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo hombre. Entonces el anticristo, ¿qué es? Es un hombre. Y hay un tercero que representa al Espíritu Santo, que se llama el falso profeta, el cual también ya estudiaremos en su debido momento. Entonces, por eso acá dice Satanás, o sea, el espíritu será arrojado a la tierra. ¿Y sobre quién va a recaer? Pues sobre el anticristo. ¿Sí? Es por eso que el anticristo después de los 3 años y medio va a mostrarse como es, porque ya Satanás va a estar completamente en él. ¿Sí? Y por eso va a mostrar todo su poder. Ahí va a romper el anticristo el pacto con Israel, que es lo que está diciendo en Daniel 9:27 en la segunda parte, en la parte B del versículo. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque les había dicho primero que sí y después les dice ya no más. ¿Y por qué hace esto? Porque él va a tomar el control, ¿sí? Él va a querer colocar una imagen de él. Recordemos que Satanás siempre ha querido que lo adoren como a Dios. Satanás es el primer idólatra que hay y él quiere que todos lo idolatren a él. Por eso todas estas imágenes, amados hermanos, de todas estas religiones están mal. Dios castiga eso, él detesta eso. Dios odia la idolatría. ¿Sí? Él va a querer que se le adore. Eso lo profetizó el Señor Jesús en Mateo 24:15. La abominación desoladora. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, corran. Por eso está diciendo eso el Señor Jesús. ¿Sí? El anticristo va a tomar el control del mundo por medio de la violencia. Eso es lo que estudiaremos con el caballo rojo. ¿Mm? Caballo de la guerra. Y pues Satanás va a engañar a todo el mundo con una falsedad, ¿sí? Que será tan grande que nadie podrá entenderla, ¿sí? Va a perseguir y va a matar a todos aquellos que se nieguen a adorar a la imagen. Eso no va a ser un paseo, amados hermanos, eso va a ser terrible.
Va a marcar a las personas para poder diferenciarlas, quién está con Dios y quién no. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo así si usted acaba de decir que la iglesia va a ser arrebatada? Se supone que todos van a estar condenados en ese tiempo. Sí, pero habrán unos que debido a lo que están viendo van a reconocer que Dios es Cristo, ¿sí? Y van a pedir perdón por sus pecados. A estos que se van a convertir en ese tiempo, el diablo, Satanás, el anticristo, el falso profeta, los va a perseguir y los va a matar. Por eso es que en este tiempo la única manera de ser salvos va a ser entregando la vida por Cristo. Por eso el Señor Jesús dice que se incrementará la apostasía, tema que ya hablamos. Fíjense cómo hemos venido hablando cosas que nos interrelacionan todos nuestros estudios. ¿Sí? Entonces, he ahí la dificultad de todo lo que va a pasar. ¿Sí? Pero al final de esta semana 70, Jesucristo regresará a la tierra. Él va a regresar. Ese será el momento en que se le dé fin a la semana 70 de Daniel, cuando por fin nuestro amado Señor Jesucristo ponga sus pies sobre el monte en Sion, en Jerusalén, y reine la tierra por 1000 años. He ahí, esta falsa trinidad será juzgada, ¿cierto? Satanás, el anticristo y el falso profeta. El falso profeta y el anticristo serán enviados al lago de fuego. En Apocalipsis 19, del 11 al 20 está. Van a ser enviados al lago de fuego y Satanás será encarcelado. Después, pues ya veremos otros acontecimientos que están relatados en el Apocalipsis, pero ya no corresponden a la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel termina cuando se terminan esos últimos 7 años, cuando se termina la gran tribulación, y la gran tribulación tiene fin cuando el Señor Jesucristo reina, instaura su reino milenario en la tierra. Amados hermanos, espero haber podido ser lo más claro posible para poder entender estos grandes acontecimientos, esta grande profecía que nos introduce al capítulo número 6 del Apocalipsis. Espero que haya sido de su agrado, de bendición y de entendimiento. Gracias, amados hermanos, les deseo un muy feliz día y muchas bendiciones. Un gran abrazo. Amén.